Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a la misión número 368 de Política a la Mexicana de este martes 12 de junio. Y hoy, hoy, diría Fox, es el tercer debate de los candidatos a la presidencia de la República y el tema y los subtemas centrales finalmente es lo de menos, porque este debate de hoy, el tercero y último, es precisamente la última llamada a los cuatro candidatos, a Anaya Cortés Ricardo, a eh, López Obrador Andrés Manuel, Mid Curibreña José Antonio y Rodríguez Calderón Jaime el Bronco. Es la última llamada para que en realidad expongan y la ciudadanía, el electorado, el pueblo en general de México que va a ver este debate indiscutiblemente por millones, pues entendamos por fin qué armas portan, qué propuestas traen, cómo van a resolver todos y cada uno de los planteamientos que andan vendiendo al electorado precisamente para convencernos de que cada una de esas cuatro propuestas es la mejor para México y para los mexicanos consecuentemente. Pero si hay algún personaje que hoy va a acaparar los reflectores y tiene que extremar sus recursos, sus habilidades, su discurso también, ese se llama Anaya Cortés Ricardo. ¿Por qué? Lo vemos que ha estado en el ojo del huracán prácticamente desde antes de la precampaña por el cochinero que armó en Acción Nacional para apropiarse, adueñarse, imponerse como el candidato y dar una patada a distinguidos panistas como la propia Margarita Zavala Gómez del Campo, que finalmente incursionó en su sueño de ser presidenta de México, pero la jugó por la vía independiente y finalmente pues abandonó la cruzada, la tarea, el reto, su proyecto. Y hoy Ricardo Anaya, a raíz de la denuncia penal que interpuso ante la PGR el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente, por cierto, de la Cámara, de la mesa directiva del Senado, que llegó ahí por negociación con el PRI. Y ya había dicho que no votaría por Anaya, sino que su voto sería para Margarita Zavala. Pero ahora que ya no está Margarita Zavala en la contienda, en la boleta sí va a aparecer, pero no, ya no está en la contienda, pues su voto dice que va a ser para José Antonio Meade Curibreña, más claro ni el agua. Y resulta que pues se le adelantaron a Anaya, porque hemos comentado con ustedes cómo dice que no existe denuncia o no existía denuncia en su contra alguna por el lavado de dinero que lo está acusando Ernesto Cordero Arroyo. Pero él tampoco denunciaba a quienes han dado diciendo, gritando en sus mítines que lo están difamando. En fin, que ya tiene una denuncia en contra y hoy corrió el rumor en las redes sociales, así es que tómenlo por favor con las reservas del caso. Información que nos mandó nuestro compañero Jorge Velasco allá de Jalapa, que podría darse el anuncio por parte de su asesor de cabecera, el jefe Diego Fernández de Ceballos, de el retiro de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, que suponemos que de darse, de ser cierto esto, que está, es un rumor, decíamos, pues sería hasta mañana, porque no creemos que hoy pierda la oportunidad de participar en este debate, algo que no es creíble que se retire. Sí, también se especula que esto es un proyecto, un plan, una estrategia del PRI-PAN, del PRIAN, precisamente para hacer causa común en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero si es por el lado que pueda decir que ya no puede participar porque pues esta denuncia de penal de Ernesto Cordero pues podría impedirle seguir en la contienda, pues quién sabe
cómo se va a interpretar, porque nada más y nada menos que está en juego la presidencia de México. Interesante, de ahí que vemos en el debate, también les decíamos que no se va a permitir a los candidatos pararse, siempre van a permanecer sentados durante todo el evento y tampoco en consecuencia podrán ir a retar o a reclamar algo a los demás contendientes, como ya sucedió en el segundo, sobre todo entre Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, tanto que hasta el Bronco se pitorreó de ellos, invitándolos a que se dieran la mano y hasta que se abrazaran. Entonces, pendientes debemos estar, porque hoy veremos si los cuatro por fin se abren de capa y nos exponen a los ciudadanos mexicanos sus propuestas y decíamos el qué y el cómo. Es decir, López Obrador, veremos si en verdad se baja de la nube en que se ha colocado, que ya se siente muy sobrado, seguro, pero pues no hay nada seguro para nadie en este momento, sino hasta que llegue el día D, el 1 de julio, en las urnas, ahí es donde se va a definir la contienda presidencial, que todas las encuestas, por supuesto, han mantenido a la cabeza a López Obrador, pero así sucedió en el 2006 principalmente, en el 2012 por ahí iba, finalmente perdió. La tercera es la vencida, ha dicho, y hoy viene por esa victoria que tanto anhela, que tanto ha buscado, hasta con rasgos y rangos de enfermismo, una ambición enfermiza que tiene por ser presidente de México, y en esta ocasión hay que reconocerlo, hay que decirlo, según la opinión de una mayoría del pueblo mexicano, va a sufragar por él, pero eso, como decía el cieguito, está por verse, porque el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Y pues le decíamos lo de la denuncia del senador Cordero contra Ricardo Anaya, el senador Cordero, haciendo un poco de historia, pues es un agente, un distinguido militante del grupo calderonista, del grupo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Fue un alto funcionario del gobierno calderonista, incluso secretario de Hacienda, y fue el candidato de Calderón a la presidencia de la República para el 2012, pero pues precisamente los grupos antagónicos como el de Emilio Madero, entonces presidente del PAN, y donde nació Ricardo Anaya, que después le mordió la mano a Madero, y bueno, pues el caso de Cordero la jugó, la perdió y quedó como candidata Josefina Vázquez Mota, que fue prácticamente la que allanó el camino para regresarle el poder federal, el poder del Ejecutivo Federal a el PRI. Y Ernesto Cordero es un agente que en realidad es de los jóvenes valiosos del Partido Acción Nacional y no ha renunciado al PAN, renunció a su relación con el presidente y hoy candidato a la primera magistratura del país, Ricardo Anaya Cortés, y a raíz de esta denuncia que presentó ayer, salió el actual presidente interino del PAN a nivel nacional, Damián Cepeda, a decir que Ernesto Cordero no puede hablar como panista porque está en proceso de expulsión, precisamente porque le echó a perder a Ricardo Anaya la presidencia del Senado de la República que le correspondía al PAN por cuestión de los arreglos que hace la partidocracia en el Congreso de la Unión, y ya Ricardo Anaya tenía listas a 2 senadoras para que el periodo al frente de la mesa directiva como presidente se lo repartieran entre 2, pero pues le saltó Ernesto Cordero Arroyo con el apoyo del PRI, hicieron mayoría, lo propusieron y por eso es el actual presidente, y de ahí las grandes diferencias que tiene con Ricardo Anaya y que hoy se confirmaron, hoy las ratifica con la denuncia presentada el día de ayer contra el mexiquense queretano, porque Anaya nació en el Estado de México, en Naucalpan, pero muy niño se lo llevaron a vivir a Querétaro. Así está la cuestión de la relación ya rota y totalmente confrontada entre Anaya y un
panista más, Ernesto Cordero Arroyo. Y el síndrome de los que creen ir en caballo de hacienda en estas elecciones del primer rumbo a estas elecciones del 1 de julio, pues se ve y se siente, porque se les ve sobrados, decíamos, el caso principalmente de Andrés Manuel López Obrador de Morena, y de ahí todos los morenitos que van detrás del Mesías, porque es el que los arrastra, es el que los lleva, es el que los encumbra, aunque él no llegue, pero siempre, normalmente logra colocarlos, colarlos, incrustarlos en los cargos de elección popular que buscan. Y está la situación muy interesante porque, como dicen, se ve y se siente, la situación de los que creen a pie juntillas ciegamente que van a ganar el 1 de julio, y ya, por ejemplo, hoy leíamos por ahí que califican el debate de hoy como de mero trámite. No hay tal trámite, no es simplemente un trámite, todavía falta mucho, y sabemos cómo los indecisos en un momento dado podrían inclinar la balanza en otra forma, y también la corrupción que permea todos los comicios electorales habidos y por haberlo. Sabemos cómo la compra del sufragio sigue funcionando, porque la gente de determinado nivel cultural, de preparación, pues tienen necesidades 1,000, y 1,000 pesos que les ofrezcan pues son muy buenos, 500 también, y finalmente pues eso los pagan muy caros, porque no le alcanzan para nada, y en cambio sí son cómplices de encumbrar a malos políticos y en consecuencia peores gobernantes. Así vemos en este momento la situación electoral, porque pues incluso hablábamos ayer de la guerra sucia también, que está todo lo que da, por todos lados le encuentran, le buscan, y pues es la guerra. Y decíamos que en la guerra, en el amor y en las elecciones, pues prácticamente todo se vale, pero también a través de esa guerra sucia denotan el nerviosismo, el temor, quienes le están apostando todo a cada uno de los 4 proyectos, que el temor que tienen de que no vaya a resultarles lo que esperan, y entonces a ellos quisieran, por ejemplo, con las ventajas que lleva López Obrador, que ya las elecciones fueran hoy, para que les volviera el alma al cuerpo, porque están en la incertidumbre de saber si van a ganar o van a perder, porque no obstante esa enorme ventaja, no les garantiza a López Obrador que ganen los candidatos a diputados locales, a diputados federales, al Senado, a la gubernatura, porque primero está la presidencia de la República, y de ahí que le comentábamos ayer el riesgo que está corriendo la chiquillada en todos los partidos, porque todos los candidatos, los 3 candidatos de la partidocracia están pidiendo que voten por el partido que encabeza la alianza. En el caso de López Obrador, Morena; en el caso de MIT, el PRI; en el caso de Anaya, el PAN. Y esto dejaría prácticamente descobijados a la chiquillada, a los otros 6 partidos que decíamos, ojalá y Dios quiera que por fin despertemos, y así el 1 de julio le cobremos la factura a la partidocracia que tanto daño le ha hecho a la democracia en México y también a la economía del país, por las cantidades industriales de dinero, de millones de pesos que les otorga el Instituto Nacional Electoral, el INE, a manera de prerrogativas, y también los institutos electorales estatales, o en su caso los organismos públicos locales electorales, los OPLES, que este año el INE les asignó más de 7,000 millones de pesos a los 9 partidos para como era un año electoral, pues les dio mucho dinero. ¿Y dónde está ese dinero? ¿En qué beneficia al país? Pues para construir esos monstruos que nos resultan después nuestros alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidentes de la República, y toda esa empleomanía que se crea
a costillas de los recursos públicos del pueblo de México. Y el empresariado también sigue echando su gato a retozar para que los 4 candidatos a la presidencia de la República pues entiendan que no será un día de campo este 1 de julio, porque pues principalmente con el que han tenido más confrontaciones ha sido con López Obrador, y ya les decíamos cómo se entrevistó con el Consejo Mexicano de Negocios, donde leyeron una carta que vamos a hacer de cuenta, le leyeron la cartilla de lo que ellos piensan, que coinciden en algunas cosas con él, pero tienen más diferencias que coincidencias. Y pues hoy salió la Coparmex, salió la Canacintra, decíamos antes fue el Consejo Coordinador Empresarial, después el Consejo Mexicano de Negocios, hoy fue la Coparmex y la Canacintra, que también salen a lo mismo, a que expliquen las propuestas, pero con sentido nacionalista, con la verdad y no en rollos políticos propios de las campañas, de la demagogia y del populismo, porque México no necesita de falsos redentores, sino de políticos, de gobernantes que se comprometan a mantener la estabilidad y el desarrollo económico del país, y por supuesto también la seguridad pública, y con esto la paz en todo México. Y la violencia electoral sigue ensangrentando este proceso electoral rumbo al 1 de julio. Todos los días nos estamos conociendo. Hoy hubo otros atentados y en fin, que uno dice, ¿qué está pasando en México? Es grave la situación, muy grave. Nunca antes que se recuerde, y hasta donde tenemos memoria, un proceso electoral había estado tan marcado por la violencia, y sobre todo en este caso que están ultimando a muchos candidatos. Y fíjense que hasta antes de Fernando Purón, allá en Coahuila, ex alcalde de Piedras Negras y candidato a diputado federal, que lo asesinaron apenas hace unos 2 días al salir de un debate precisamente, no habían victimado a ningún candidato a cargo de elección popular federal, eran puros locales, municipales y locales. Bueno, hoy ya murió ese extraordinario hombre, así lo describen en Coahuila quienes lo conocieron. Y pues hoy murió también una candidata regidora de Isla Mujeres que había sido baleada, y así por el estilo. Pero aquí el problema, ya también lo hemos dicho, lo hemos comentado con ustedes, que no solamente es por cuestiones de la pasión política que despierta determinados cargos de elección popular, sino que también se ha descubierto que es por venganzas entre grupos locales y hasta por cuestiones pasionales. Así se supo de un caso en Michoacán, que una mujer de la partidocracia contrató a través de una amiga a un pistolero para que mataran a cierta mujer, y resulta que la terminaron matando a ella, creo por diferencias a la hora del anticipo que les iba a dar por el trabajito a realizar. Imagínense a lo que estamos llegando. Y por acá, por la región, pues allá en Minatitlán, en el distrito 14 de Minatitlán, para la Diputación Federal, pues no hay duda que el que va, él sí, en caballo de Hacienda, se llama Raúl Alfaro Alor, es un petrolero, socio de la sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que dirige Jorge Guade González, y que es un joven de esos valiosos que tenemos en la región, en el estado y en México, que en realidad pues ha trabajado siempre. No es la sección, las secciones petroleras, sobre todo la 10 de Nachital, de Minatitlán, y la 11 de Nachital, no son instituciones electoreras, siempre están trabajando en pro de las comunidades, no solamente el gremio petrolero, sino en general. Y entonces a Raúl, al menos en Minatitlán, toda la zona rural y en otros municipios circunvecinos que comprende ese distrito, pues lo conocen, porque la sección 10 siempre ha estado presente apoyando en casos de contingencia, lo sabemos,
las inundaciones y otros problemas, y sismos y demás, siempre ha estado ahí. Entonces, todos sus funcionarios jóvenes pues son conocidos, y él en este momento pues es el que tiene la mejor presencia, el mejor nivel de aceptación entre la ciudadanía de ese distrito federal con cabecera en Minatitlán. Y pues por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 368 de Política a la Mexicana de este martes 12 de junio, Dios mediante. Mañana miércoles 13, cabalística fecha, por aquí estaremos, pero si hay algo antes, por supuesto, que volveremos para comentarlo con ustedes. Gracias por su compañía, gracias por seguirnos, gracias por compartirnos. Soy Sebejara. Ya está nuestra columna en sebejara.com. Ahí hablamos de rumbo al día de que ya les explicamos, que se siente la desesperación de algunas campañas mediáticas sobre todo, y que las habas se les queman porque ya quisieran que las elecciones fueran hoy. A Naya le llueve sobre mojado ya con la denuncia formal de Cordero en la PGR, y él dice que lo difaman y hasta acusa el complot de Enrique Peña Nieto y Andrés López Obrador en su contra, y también que los problemas que tiene el alcalde Carranza de Coatzacoalcos con el Instituto Estatal Electoral, que ya lo multó con 8,000 pesos, que dice que no va a pagar, que se va a defender por la vía legal, y por el otro de Villa Allende ya le hicieron le mandaron un SOS, no de auxilio, sino de advertencia, para que saque las manos del proceso electoral de Villa Allende. Así se las gasta la raíz de la esperanza, que no sabemos, no terminamos todavía de entender de qué esperanza hablaba, porque se suponía que era de democracia, porque son los paladines de la democracia según esto, y pues resulta que las cosas no están saliendo como las prometió en campaña, y mucho menos en el ejercicio del poder. Ya ayer decíamos el domingo la marcha multitudinaria que tuvo el Sindicato Único de Empleados Municipales de San Hidalgo Cruz, donde trabajadores y sus familias fueron. Por ahí nos dicen que se vieron a niños gritando "Suen, Suen, Suen", el Sindicato Único de Empleados Municipales, y pues son situaciones que está provocando injustificadamente, porque les falta oficio político al señor Carranza y también voluntad para atender las problemáticas propias de su cargo y encargo. Nos vemos mañana. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.